Nuestro Señor Jesucristo te esté bendiciendo abundantemente en esta ocasión. Un oyente nos ha escrito preguntándonos que por qué Dios permite el sufrimiento si es un Dios de amor. Mi nombre es Reinier Montano y esto es Respondiendo Preguntas de la Biblia. Si Dios ama a la humanidad, ¿por qué tiene que permitir que ella sufra? Tal vez tú digas, tal vez tú pienses en tu mente y en tu corazón, ¿cómo entonces puede un Dios que es amor permitir el sufrimiento en la tierra? ¿Acaso no puede Dios intervenir y quitar el sufrimiento y el dolor? ¿Acaso no tiene Dios el poder para hacer estas cosas? Esta es una pregunta muy común hoy en día que millones de personas se hacen alrededor del mundo y se dicen, si hay un Dios de amor, ¿cómo puede permitir que sucedan todas estas cosas? ¿O cómo es que puede permitir tanto sufrimiento? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede permitir que las personas buenas padezcan, sufran y las personas malas disfruten de grandes bendiciones? Para empezar respondiendo a esta pregunta y profundizando un poquito en este tema, quiero decirte que todo el sufrimiento y todo el dolor que existe en este mundo es resultado directo de el pecado, ya que la decisión de Adán trajo consigo las consecuencias del pecado. Dios creó un mundo donde no había dolor, donde no había enfermedad. Dios creó un mundo para que todo fuera felicidad, para que todo fuera paz. Solamente le dijo al hombre que multiplicase, que se multiplicase en la tierra. Lo puso en un lugar para que disfrutara de aquel hermoso jardín, pero el hombre decidió pecar y su pecado trajo como consecuencia la enfermedad, el dolor, las guerras, trajo como consecuencia todas estas cosas. Y en momentos de dolor y de aflicción y de angustia, a muchos nos cuesta esperar en Dios. Muchos queremos tomar el control y tratar de arreglar las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza y queremos todo a nuestro tiempo. Pero déjame decirte que el Señor nos enseña que no es a nuestro tiempo, sino que es en su tiempo. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y vienen cosas a nuestra vida y suceden cosas a nuestra vida y Él le permite que pasemos por todos estos momentos de dolor, de enfermedad, de escasez, de tribulación, de prueba, para que podamos regresar a Él y experimentemos su consuelo. Déjame decirte que todo el mal y todo el sufrimiento que hay hoy es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre, porque el hombre ha decidido, el hombre se ha propuesto sacar a Dios de sus vidas, de sus casas, de sus matrimonios, de sus trabajos, hasta del gobierno, de las escuelas, de todos lados. El hombre se ha propuesto sacar a Dios. Y esto ha traído como consecuencia todas estas cosas. Cuando hablamos de sufrimiento, podemos decir que hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento temporal y el sufrimiento eterno. El sufrimiento temporal es el resultado del pecado de la humanidad, pero es un tiempo de sufrimiento limitado. Si estamos en Cristo, en el momento en que esta vida termine, también se irá y también terminará el sufrimiento que estamos pasando. Pablo se refiere a esto en 2 Corintios 4:17, porque nuestra luz y nuestras tribulaciones momentáneas nos están alcanzando una gloria eterna que supera con creces a todas ellas. Quiere decir que si estamos en Cristo, el día de su venida o el día que partamos antes de su venida de este mundo, porque todos tenemos que morir, todos tenemos una fecha de caducación, todos tenemos un día marcado en el almanaque,
todos un día vamos a morir. Unos moriremos y subiremos a la eternidad con Cristo y otros moriremos y pasaremos la eternidad en el infierno. Déjame decirte que si tú mueres en Cristo, también habrá muerto este sufrimiento, este dolor, y ya no sentirás nada más de esto, porque pasarás a un lugar de gozo, paz, adoración, y donde todo será alabanza y glorificación a Dios. Por otro lado, tenemos el sufrimiento eterno. Este es el resultado de rechazar a Jesús y de rechazar su amor, de rechazar su muerte allí en la cruz del Calvario y su amor infinito en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 nos dice: Él castigará a los que conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con perdición eterna y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos enseñan que después que nos convertimos a Cristo, todos nuestros problemas se van, todos nuestros problemas acaban. Pero déjame decirte que esto es una enseñanza completamente falsa. El salmista nos recuerda y nos dice allí en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones que el justo padecerá, mas de todas ellas nos librará el Señor. Quiere decir que aquellos que muramos, que partamos de este mundo sin Cristo, pasaremos una eternidad en el infierno, y ahí ese sufrimiento, ese dolor y esa angustia no será como en el sufrimiento temporal, que es limitado. Aquí será para toda la vida. Aquí será todo el tiempo, serás atormentado, y el sufrimiento y el dolor no se irán de tu vida. Ante la situación por la cual estaba pasando Job, él se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Se rasuró su cabeza mostrando luto y duelo. Se postró en tierra y adoró a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque él no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, él sabía que en todo Dios tenía un propósito para él. Dios permitió que Job sufriera para demostrar que este era un hombre fiel y que él dolor, en lugar de moverlo a maldecir a Dios, demostraría su madurez espiritual. Cuando el hombre que sufre es fiel a Dios, no hay dolor, prueba, aflicción que lo haga reaccionar negativamente ante Dios. Déjame decirte que Dios no es el culpable del dolor, del sufrimiento y de todo lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor. Dios no tiene la culpa de todas estas cosas que están sucediendo. Dios no tiene la culpa de las muertes, de las enfermedades, de las guerras, del sufrimiento. El único culpable que hay de todas estas cosas es el hombre, que se ha encargado de rechazar la cruz de Cristo, que se ha encargado de rechazar el amor de Dios, que se ha encargado de rechazar al Salvador, que se ha encargado de rechazar la salvación, se ha encargado de rechazar al mismo Dios, y esto ha traído como consecuencia todas estas cosas que estamos viendo. Pero el único culpable es Dios, que a través de su desobediencia ha traído como consecuencia el pecado, la muerte y el dolor. Muchas veces las personas, cuando suceden algo en su vida, le echan la culpa a Dios y comienzan hasta maldecir a Dios. En una ocasión conocí a alguien el cual no creía en Dios y se hacía esta misma pregunta: si Dios es amor, ¿por qué suceden tantas cosas? Un día sucedió una tragedia familiar en su casa cuando su hijo estaba limpiando un arma de fuego, y sin darse cuenta que ésta estaba cargada,
salió un disparo dándole a su hijo, al nieto de esta persona, donde falleció. Aún más este señor comenzó a maldecir a Dios. Aún más este hombre comenzó a decir que si Dios existía, ¿por qué entonces permitía que se llevase a un niño que no sabía nada? Pero con el tiempo este hombre pudo comprender y darse cuenta de que Dios no había tenido la culpa de lo que había sucedido, sino que el único culpable era su propio hijo, el padre de la niña, que con su irresponsabilidad de limpiar esa arma de fuego no revisó si estaba cargada o no, y se puso a limpiarla delante de su hijo. Dios no tiene la culpa de lo que suceda. Este hombre, cuando entendió estas cosas, él decidió recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y él reconoció que Dios no tiene la culpa de las cosas que sucedan en nuestra vida. Dios no tiene la culpa de los errores que comete el hombre y de las tragedias que suceden. Y fue un hombre excepcional, tremendo creyente, tremendo hijo de Dios, y a través de su testimonio pudo ganar muchas almas para Cristo, haciéndole entender que el pecado, que la maldad, que las guerras, que el sufrimiento y las muertes solamente son la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Dios te esté bendiciendo, Dios te esté guardando. Recuerda que Dios no es el culpable de lo que sucede en el mundo. El único culpable es el hombre que a través del pecado, que a través de la desobediencia se ha encargado de hacer todas estas cosas. Y todo esto ha traído como consecuencia el sufrimiento y el dolor. Pero aquellos que somos capaces de recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, aunque padezcamos por sufrimiento, aunque padezcamos por dolor, aunque padezcamos por tribulaciones, el día en que Jesús regrese por su pueblo, todas estas cosas pasarán. Ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más muerte, sino que todo será gozo y alegría. Pero aquellos que mueran sin Cristo, o aquellos que a la hora de la venida del Señor no hayan recibido a Cristo, pues su dolor, su sufrimiento se seguirá para toda una eternidad. Esto no es metiéndole miedo a nadie, pero la única solución, la única respuesta a esto es recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora es el deseo de mi corazón. Recuerda suscribirte, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Sin más, te habló tu hermano y amigo Reinier Montano, y esto es Respondiendo Preguntas de la Biblia. Si necesitas oración, consejería o quieres hacernos alguna pregunta acerca de la Biblia, estamos aquí para orar por ti, para aconsejarte y para responder aquellas preguntas que tal vez tú no conoces o nadie te ha podido responder acerca de la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más.